Ajá, lo primero que tenemos que hacer es dar f una función que vaya de un conjunto A un conjunto B, ¿no? Ya saben que una función pues, es solo un subconjunto de una relación que cumple ciertas propiedades, ¿no? Además de eso, lo que vamos a tener es un subconjunto del conjunto del codominio. Ajá. Entonces, la imagen inversa se va a definir como, y aquí tengan un poco de cuidado, ¿por qué? Porque bueno, ya un poquito más adelante veremos que para dar una función inversa se usa la misma notación, ¿ok? Entonces, la imagen inversa de un conjunto, a mí me gusta denotar cuando son conjuntos con, con corchetes, porque si le pusiéramos paréntesis quedaría un poco ambiguo cuando es un conjunto y cuando no lo es, o sea, cuando es un elemento. Son todos los X en A, tales que existe una Y en Y que cumple ser f de X igual a Y. Ajá, existe Y en Y con f de X igual a Y. ¿Ok? Esto lo único que les está diciendo es, fíjense, y bueno, la definición de imagen directa, pues es un poquito más clara. Vamos a hacerla con diagramas sagitales para que se den cuenta. Entonces, la imagen inversa lo que les dice es lo siguiente. Ustedes van a tener dos conjuntos, ¿no? A y B. Ajá. Y pues por aquí anda rondando un subconjunto. Ay, ya me pasé. Un subconjunto Y. Ajá. Entonces, fíjense, bueno, y la función va de aquí para acá, ¿no? Fíjense en todos los de acá, en toda la bolita, tal que a la hora de aplicársela les queden en este de aquí. Eso es lo que les está diciendo. Fíjense en todos los elementos tales que a la hora de aplicarles la función caen en Y. Eso es lo que les está diciendo la imagen inversa. Ajá, por otro lado, la imagen directa, pues es, ahora nosotros tenemos un conjunto A y un conjunto B, una función, y por aquí anda viviendo un conjunto. Por aquí anda viviendo un conjunto X. Bueno, pues fíjense a dónde va a ir a dar este conjunto X. Y a esto se le denota la imagen directa de X. ¿Ok? ¿Sí queda un poquito más claro o vemos ejemplos antes? Ejemplos, por favor. Ok, vamos a ver unos ejemplos para que no haya más dudas. Y después de eso, vamos a hacer pues, algunas propiedades. Otras se las voy a dejar de tarea moral, pero pues ya, ok. Bueno, entonces, el primer ejemplo va a ser esta función. Bueno, vamos a tener dos conjuntos. Déjenme cambiarle el color a esto. X va a ser 1, 2, 3, 4. Y va a ser A, B, C. Y vamos a tener una función que vaya de X en Y, ¿ok? F que vaya de X en Y. Ajá.
¿Qué le vamos a pedir a esta función? ¿Cuál va a ser la regla de correspondencia? Bueno, pues a 1 lo vamos a mandar a 2 lo vamos a mandar a 3 lo vamos a mandar a C y a 4 lo vamos a mandar a C. Entonces, f de 1 va a ser igual a, f de 2 va a ser igual a, f de 3 va a ser igual a C y f de 4 va a ser igual a C. ¿Ok? Ahora, aquí nos podemos preguntar muchas cosas, pero en principio vamos a nosotros denotar dos conjuntos. Ajá. A igual al 1, 3 y B igual a B. Ajá. ¿Para qué? Para que estudiemos un poco mejor qué es lo que pasa. Bueno, pues ahora vamos a encontrar cuál es la imagen directa de A. La imagen directa, recuerden, son, vaya, a dedo, aplicarle la función y ver a dónde te lo mandan. Ajá. Entonces, en este caso, ¿cómo nos queda? Bueno, a 1, ¿a dónde lo mandamos? A. Entonces, A vive aquí, ¿no? Y a 3, ¿a dónde lo mandamos? A C. Correcto. ¿Hay más elementos? No. Entonces, la imagen directa de nuestro conjunto A es el A, C. Por otro lado, la preimagen o imagen inversa de nuestro conjunto B, ¿cómo queda? ¿Algún elemento le incide B? Sí, ¿no? No. Entonces, solo basta con ver cuáles son incididos por A. A A le inciden tanto 1 como 2. Entonces, la imagen inversa de nuestro conjunto B es el 1, 2. ¿Sí va quedando más claro? Sí. Ok, bueno. ¿Quieren otro ejemplo o...? Sí, hacemos otro ejemplo, ¿no? Sí. Sí. Ok. Entonces, este ejemplo pues, va a ser una función de los reales en los reales. ¿Y qué vamos a hacer? A cada elemento lo vamos a elevar al cuadrado, ¿va? Entonces, bueno, ya está dada la regla de correspondencia, ya está dado el dominio y el codominio. Ajá. Nosotros vamos a preguntarnos por la preimagen del conjunto que tiene al 36. Ajá. ¿Esto cómo lo podemos ver? Bueno, esto lo podemos ver así, a patita, como todos los X en los reales, tales que X al cuadrado sea igual a 36. ¿Ok? ¿Qué números al cuadrado nos dan 36 en los reales? 6 y menos 6 6. y menos 6. Entonces, la preimagen del 36 es 6 y menos 6, ¿va?
Por otro lado, vamos a hacer la preimagen, por ejemplo, del menos 25. Esto formalmente, ¿cómo queda? Bueno, los x en R, tales que x al cuadrado es igual a menos 25. ¿Qué número al cuadrado en los reales nos da menos 25? Ninguno. Entonces, la preimagen del menos 25 es el vacío. Ojo, mucho cuidado con el vacío. ¿Por qué? Porque pueden existir cosas con preimagen vacía, pero el vacío como subconjunto solo puede incidirle al vacío. Ajá. ¿Qué significa eso? Este pedacito de aquí. F del vacío solo es vacío, ¿ok? La imagen directa del vacío siempre va a ser el vacío. A menos que a dedo le digamos otra cosa, pero en ese caso, pues ya todo cambia, ¿no? Bueno, esa es una pequeña nota para que la tengan siempre presente, porque no siempre se dice. Ahora, creo que la imagen inversa es más difícil que la imagen directa. ¿Por qué? Porque, bueno, a ver, vamos a hacer la imagen directa de el intervalo 0,1. ¿Cómo creen que quede? Correcto. O sea, el intervalo 0,1 se va a quedar como 0,1. ¿Sí se ve por qué? Sí. Ok, bueno, explicación rápida. 0 menor o igual que x, menor o igual que 1. Entonces, 0 menor que x al cuadrado, menor que 1. ¿Va? Esa es toda la explicación. Por eso se queda igual. Ahora, a mi parecer, la imagen directa es mucho más clara, mucho más precisa. Por eso estamos haciendo más que nada ejercicios de imagen inversa. ¿Cuál es, bueno, la preimagen de, no sé, el conjunto de, no sé, los reales no positivos? Ajá. Es decir, R menos unión el 0. ¿Cómo se ve esto para empezar? Son los X en R tales que, como estamos en los reales no positivos, significa que X al cuadrado tiene que ser menor o igual que 0. Esto, ¿qué números lo satisfacen? ¿Solo el 0? Correcto, solo el 0. Entonces, esto es el 0 nada más. ¿Sí va quedando clara la idea de la imagen directa y la imagen inversa? Sí. Entonces, ¿quieren más ejemplos o seguimos con propiedades? Bueno, queda solo un ejemplo. Y va a ser este. ¿Cuál es la preimagen de este intervalo? Son los X en R, tales que 25 es menor o igual que X al cuadrado, menor o igual que 36, ¿no?
No, no, porque de menos 6 a 6, o sea, tú propones esto, ¿no? De menos 6 a 6. Pero pues aquí está 0, ¿no? En este conjunto está 0. 0 al cuadrado es 0 y eso no está en el 25,36, ¿no? Podría ser el intervalo de menos 6 a menos 5 unión el de 5 a 6. Cerrados Correcto, ambos. sí, es correcto. Ese es la preimagen. Ajá. Como pueden ver, algo que vamos, bueno, una observación es que, por ejemplo, el 5,6, la imagen directa del intervalo 5,6 es pues el 25,36 en este caso. Pero, como ven, la preimagen del 25,36 no es solo el 5,6. ¿Sí se dan cuenta de eso? Sí. Entonces, esto ténganlo un poquito en cuenta porque puede que quiebre un poco la intuición para hacer algunos ejercicios, ¿va? Bueno, algunas propiedades. Entonces, la primer propiedad que tenemos, bueno, que podemos hacer es la siguiente. Esperen, se volvió loco la tableta. Entonces, sea f de x, y función A1, A2, el con subconjuntos de x, entonces, 1, la imagen directa de A1 unión A2 es la imagen directa de las uniones. Ajá. La unión se separa. ¿Ok? Y 2, f de A1 intersección A2 está contenida en la intersección de las imágenes, ¿no? Bueno, en realidad aquí ya la regué, estos eran paréntesis. Está contenida en f de A1 intersección f de A2. ¿Ok? ¿Cómo los probarían? ¿Qué se les ocurre para probarlos? Es una doble contención, entonces, ¿cómo lo prueban? ¿No? ¿No se les ocurre? Bueno, entonces comencemos con 1 y pues es doble contención, ¿no? Sea y en f de A1 unión A2. Ajá. Acuérdense, estamos en la imagen, o sea, tenemos que dar un elemento del codominio. En particular, que esté dentro de esta imagen, ¿no? Recuerden el diagrama sagital. Si estamos calculando cosas en la imagen, tenemos que dar elementos aquí, justo aquí. ¿Va? Entonces,
Tenemos un Y en F de la unión. ¿Esto qué significa? Que existe X en A1 unión A2, tal que F de X es igual a Y. ¿Sí va quedando claro? Sí, no. Lo repito. ¿Podrías repetirlo, por favor? Ok. Bueno, acuérdense, estamos trabajando con imagen directa. Entonces, si queremos iniciar una prueba, tenemos que dar elementos en el codominio. ¿Por qué? Porque esto, déjenme ponerlo de otro color, verde. Esto es un elemento del codominio. Ajá. Entonces, para iniciar una prueba, tenemos que dar un elemento en el codominio, en particular en este conjunto del codominio. Por eso iniciamos con una Y en la imagen directa de la unión. Por definición de la imagen directa, debe existir un elemento en el dominio, en este caso, en donde lo estamos haciendo incidir, tal que a la hora de aplicarle f de x, nos dé el elemento que nosotros teníamos. Ajá. ¿Mejor? Sí, gracias. ¿Los demás cómo van? ¿Sí? Sí, ya mejor. Ok. Ay, ¿dónde iba? Ah, ya. Bueno, entonces, como X está en A1 unión A2, entonces X está en A1. Voy a borrar la flecha porque me estorba para escribir acá. O X está en A2. Entonces, f de X está en f de A1 o f de X está en f de A2. Pero, ¿quién era f de X? Entonces, Y está en f de A1 o Y está en f de A2. Entonces, Y está en f de A1 unión f de A2. ¿Todo claro? ¿Todo chido? Ok, bueno, ahí termina la primera contención. La segunda contención, tenemos que dar un elemento en la unión de la imagen directa y ver que está en la imagen directa de la unión. Entonces, lo mismo, sea Z en F de A1 unión F de A2. Entonces, está en alguno de los dos. Voy a hacer algo, supongo que ya lo han hecho antes. Supongamos, sin pérdida de generalidad. ¿Qué significa eso? Que da lo mismo, o sea, es exactamente lo mismo aún análogamente.
Z en F de A1. Ajá. Es exactamente lo mismo decir sin pérdida de generalidad, asumiendo que está en 1, a que hagan el primer caso y digan análogamente en el otro. Ajá. Entonces, existe, no sé, W en A1, tal que F de W es Z. ¿Ok? Entonces, W está en A1 o W está en A2. Entonces, W está en A1 unión A2. Entonces, F de W está en la imagen, está en la imagen directa de A1 unión A2. Entonces, Z está en la imagen directa. ¿Sí queda claro esta propiedad? Bueno, el primer punto de esta propiedad. Sí, no, como ven. Creo que sí. Los demás, ¿todo bien? ¿Todo claro? Sí. Ok, bueno, pues vamos con el segundo caso. Bueno, con el 2. ¿Qué decía el punto número 2? La imagen directa de las intersecciones está contenida en la intersección de las imágenes directas. Ajá. Entonces. 2. Sea Y. Néstor, ¿Qué pasó? ay, bueno, para no molestarte, ¿crees que le puedas regresar un segundito al anterior? Ah, sí, claro, sin problema. Ah, listo, gracias. Va. Sea Y en, ya saben, la imagen directa de la intersección de A1 y A2. ¿Esto qué significa? Que existe un X en A1 intersección A2, tal que F de X es Y, ¿no? Entonces, trabajamos con este X. Entonces, F, F. Entonces, X está en A1 y, olvídenlo, ampersand, y X está en A2. Entonces, F de X está en F de A1 y F de X está en F de A2. Pero F de X es Y. Entonces, Y está en F de A1 intersección F de A2. ¿Sí queda claro? Sí, ¿Por qué creen que solo se pide una contención?
Porque estamos viendo que sea subconjunto. Sí, pero la proposición, si no se acuerdan, solo les dice contenido. Ajá. O sea, solo les está pidiendo una contención. ¿Por qué creen ustedes que solo se les pide eso, una contención? Porque no son iguales. Sí, en principio sí. Pero significa, bueno, cuando ustedes vean algo así, pregúntense qué pasa con la otra contención. Ajá. Porque en la unión, pues nos decían, son iguales, ¿no? Y tenemos que probar pues, las dos contenciones. Pero aquí solo nos están diciendo, una está contenida en la otra. Entonces, eso significa que en general no se podría hacer f de A1 intersección f de A2 igual a f de A1 intersección A2. Significa que debe existir algún contraejemplo donde no esté contenida. Ajá. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Ajá. Ver que la otra contención, saber que esta contención no se puede. ¿Y cómo vamos a hacer eso? En realidad está bastante fácil. Vamos a hacer una cosa bastante rápida. Entonces, para que algo no se cumpla, tenemos que dar un contraejemplo. En este caso, X va a ser AB, Y va a ser C, y nuestra función va a ser constante. Ajá. F que va de X en Y va a ser F de A igual a F de B igual a C. ¿Ok? Ya nosotros dimos nuestra primera parte, que era una función y la regla de correspondencia que vamos a hacer que truene nuestra propiedad. Tenemos que dar dos conjuntos, bueno, dos subconjuntos de nuestro conjunto X. Entonces, A1 va a ser igual al conjunto A2 va a ser igual al conjunto que tiene a B. Entonces, ahora nosotros tenemos que ver que f de A1 intersección f de A2 no está contenido en f de A1 intersección A2. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular cuánto vale f de A1. ¿Cuál es la imagen directa de este conjunto? ¿Cuál es f de A1? Correcto. El conjunto que contiene a C, que es lo mismo a f de A2, ¿no? ¿Sí me siguen? Sí. Sí. Ok, bueno, entonces la intersección de f de A1 con f de A2 es el conjunto que contiene a C, ¿no? Por otro lado, ¿cuánto vale A1 intersección A2? Correcto. Entonces, f de A1 intersección A2 es f del vacío, que les dije que era vacío, ¿no? Entonces, un conjunto con un elemento
no está contenido en el vacío. Sí, sí se ve qué era lo que yo quería darles a entender. Sí. Sí. Ok, bueno, eso solo es una propiedad. Ajá. Faltan bastantes. Así que... ya. Vamos a ver solo una prueba. La imagen inversa en comparación con su inversión sí se comporta bonito con respecto a las uniones e intersecciones, ¿ok? La imagen inversa sí abre uniones. Y lo más importante de todo, la imagen inversa sí abre intersecciones. Vamos a probar una de las dos. ¿Cuál quieren que probemos? Ok. Vamos a probar la segunda porque ya no nos va a dar tiempo. Hay muchas propiedades más y se las voy a enunciar. De tarea moral les toca probarlas. Algunas son mera generalización del caso particular y igual a 2. Otras, pues, son un poquito más técnicas, pero sí se pueden. Entonces, vamos a ver cuál nos conviene empezar. Ya. Pues vamos a dar un X. Acuérdense, estamos en la imagen inversa. La imagen inversa vive en X. Entonces tenemos que dar 1 en la imagen inversa de B1 intersección B2. Ajá. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Qué significa que vive en la imagen inversa? Entonces, f de x vive en B1 intersección B2. Ajá. ¿Por qué? Porque si vive en la imagen inversa, significa que había uno acá, tal que al hacerle f de x, lo mandaba, ¿no? En este caso, pues, lo que vive es f de x. ¿Sí? Ahora, como vive aquí, entonces, su preimagen está. Ajá. ¿Sí va quedando claro esto? ¿Sí? Sí. Y pues ya acabamos. Lo voy a poner aquí abajito porque quiero que se den una... Lo voy a poner hasta de otro color.
Bueno, como se dan cuenta, aquí no usamos nada respecto a esto. Entonces, si nosotros hacemos las flechitas de regreso, X en la imagen inversa de la intersección, aquí me falta un menos, implica que X está en cada una, implica que f de X está en cada una, lo que implica que f de X esté aquí, y esto implica que X está en la imagen inversa. Entonces, las flechas tanto de ida como de regreso se valen, y podemos terminar todo con una cadena de sí solo sí. X está en la imagen inversa de la intersección, sí solo sí, f de X está en B1 intersección B2, sí solo sí, f de X está en B1 y f de X está en B2, sí solo sí, X está en la preimagen de B1 y X está en la preimagen de B2, sí solo sí, X está en la preimagen de las intersecciones. ¿Queda claro eso? ¿O quieren que lo repita? ¿Lo puedes repetir, por favor? Ok. Voy a hacerlo en otro papel. Ajá. Nosotros teníamos todas las cadenitas de ida, ¿no? Hasta ahí sí queda todo claro. Sí. Para las cadenitas de regreso, vamos a dar un X en f a la menos 1 de B1 intersección f a la menos 1 de B2. Esto implica que está en cada una. X está en f a la menos 1 de B1 y X está en f a la menos 1 de B2. Esto implica, como X está en la preimagen, significa que f de X está en la imagen directa. Bueno, está en, no en la imagen directa, sino en el conjunto tal cual, ¿no? Y f de X está en B2, ajá, por definición de imagen directa. Entonces, f de X está en ambas, significa que f de X está en la intersección. Esto implica que X está en la preimagen de B1 intersección B2. Y si te das cuenta, todo este razonamiento es exactamente si nosotros lo viéramos de abajo hacia arriba. Ajá. Entonces, en lugar de escribir dos veces la prueba, nosotros lo podemos hacer con cadenitas de sí y solo sí. Aquí hay 1, 2, 3, 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, entonces, de la misma forma, pueden hacer ustedes el de la unión, con sí solo sí, si así lo quisieran. Entonces, lo siguiente que vamos a ver es la generalización de lo que ya les había dado. Ajá. Sean f de x, y funciones. Y aquí lo que vamos a tener es una colección de conjuntos. Ajá. Y colección de conjuntos. Contenidos en X. ¿Ok? Entonces, F, no sé si ponerlo, sí, corchetes, de la unión de los AIs es igual a la unión de los Fs de AI. 1, 2. Entonces,
F de la intersección de los A's está contenido en la intersección de los F's de ahí. Ajá. ¿Tienen idea de cómo probar esto? No, no tienen idea. Bueno, si lo quieren hacer, les recomiendo que, ya saben, se tomen para las primeras dos, un Y en esas imágenes, existe un X en esa unión, eso significa que está en alguno de los uniendos, le aplican otra vez la función a eso y luego lo unen con todos los demás. Y para la imagen inversa, pues ustedes tienen un X en la imagen inversa, entonces f de X vive en la unión, entonces vive en alguno de los uniendos, le aplican la definición de imagen inversa o preimagen, y entonces X vive en ese uniendo, en la preimagen de ese uniendo, y le unen todos los demás. ¿Sí queda más o menos clara la idea? Y Sería bueno, muy similar a lo que hicimos hace ratito, ¿no? sí, es tal cual una copia de lo que hicimos. Va, gracias. Ahora, ustedes ya vieron inyectividad y sobreyectividad, ¿no? Sí, Ok. Estas dos últimas están un poquito más pesadas en el sentido de no es tan claro verlo, pero nosotros hicimos un ejemplo con el cuadrado. Ajá, justo para esto lo puse. Sea f de x, y función, ya saben. A contenido en x, b contenido en y. Entonces, 1 A va a estar contenido en la imagen inversa de la imagen directa de A. Y 2, B contiene a la imagen de la imagen inversa de B. ¿Ok? Este ejercicio, la verdad, sí es de mucha práctica, pero ustedes lo pueden ver como lo del cuadrado. ¿Se acuerdan del 5, 6? Cuando le aplicábamos, nos quedaba el 25, 36. Y cuando lo regresábamos, ya nos quedaba el menos 6, menos 5, unión, el 5,6, ¿no?
A eso se refiere este primero. Y este segundo lo pueden ver como pues, algo que los lleve a constantes, ¿no? Si la función es constante y tienen un conjunto, pues la preimagen de la imagen de la preimagen, pues te lo va a llevar una constante y solo tienes que encajarla en B, ¿no? Y por último, o sea, si F es inyectiva, ¿se acuerdan que era inyectivo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Es que si f de A es igual a f de B, entonces A igual a B, ¿no? Correcto. Si tu función resulta ser inyectiva, la intersección sí se separa. ¿Ok? Quédense como esto de tarea moral, pero ténganlo muy presente. Ajá. Porque cosas como el cuadrado pues son los claros ejemplos de donde A sí está contenido en la imagen inversa de la imagen directa de A misma, ¿no? Y las funciones constantes son el ejemplo de por qué B contiene la imagen directa de la imagen inversa de B. Ajá. Sí. Bueno, ¿tienen alguna duda? No, pero ¿le puedes regresar rápido a la 11 y a la 12? Por favor. Sí. 11, Ah, no, a la 12 y a la 13, perdón. 12, Sí. 13. Va, perfecto. Gracias. ¿Alguien más tiene dudas? Néstor, ahí en la 4 de la diapositiva pasada, ¿es A1 o debe ser B1? Ay, son Bs, perdón. Sí, tienes razón. Son Bs. Tienen razón. Aquí eran Bs. Bueno, si no hay más dudas, detengo la grabación. Y bueno, pues si tampoco hay dudas, pues yo creo que entonces aquí le dejamos por hoy. Gracias. Sale, Gracias, Néstor. adiós. Gracias, hasta luego. Gracias. Adiós. Gracias por Adiós, adiós. Néstor.